Hola a todos, espero estén pasando un muy buen día y que el presente video contribuya de alguna manera a más de lo mismo. Esta presentación es la tercera parte referida al tema del agua. En esta oportunidad nos enfocaremos en lo que se denomina la memoria del agua, pues lo que reiteradas y minuciosas investigaciones científicas, pero también millones y millones de experiencias prácticas cotidianas terminan confirmando que el agua tiene la propiedad de memorizar información y comunicarla luego, lo que es decir, que el agua tiene memoria. Hemos dicho también que el agua tiene propiedades milagrosas, entendiendo por milagroso lo que consigna el diccionario de la lengua española, que establece que algo es milagroso cuando resulta sorprendente y causa admiración porque no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Pero como veremos, ante la evidencia científica presentada por el premio Nobel, el profesor Luc Montagnier, en el año 2010, ya podemos dejar de considerar este aspecto del agua como milagroso, pues con esta investigación Montagnier ha demostrado fehacientemente y fuera de toda duda que el agua tiene memoria, como lo expondremos a lo largo del video. Como espero poder comunicar, esto ya no es una hipótesis ni una teoría, sino un hecho comprobado y comprobable, es decir, repetible hasta la saciedad, tal como refiriera el mismo Luc Montagnier, en el sentido de que ha repetido la experimentación hasta el hartazgo, pudiendo comprobar siempre lo mismo. El tema de la memoria del agua no es nuevo, pues se ha postulado desde la antigüedad, como sería, por ejemplo, el uso que hacen las religiones más importantes del planeta y que en la religión católica se conoce como bautismo, que se realiza con agua bendita, es decir, agua que contiene la memoria, la información de esa bendición, y de paso comentar cómo en este caso, al igual que en otros, podemos ver cómo la ciencia, en la medida que avanza, termina encontrando coincidencias con la religión, por lo que debiéramos comprender que haber separado e incluso enfrentado ciencia y religión no ha sido acertado y que quizás son solo dos aspectos valederos que tiene el ser humano para acercarse a la verdad. Y una vez más aclaro que no profeso ninguna religión. Es del caso también mencionar que si bien desde la antigüedad se ha hablado de la memoria del agua, pero de una manera hipotética o teórica, por no poderse comprobar fehacientemente esta afirmación mediante el llamado método científico. Actualmente, gracias a avances técnicos, se ha posibilitado el tipo de investigación que ha realizado Luc Montagnier y que puede ser entonces observable, repetible y por tanto demostrable y comprobable esto de la memoria del agua. No obstante esta clarísima evidencia científica, existe también una clarísima resistencia por parte del establishment científico hegemónico que directamente ignora este descubrimiento y que, también con anterioridad, de forma muy clara y evidente, ha combatido a excelentes científicos que hicieron sus investigaciones y pretendieron luego hacer demostraciones sobre este tema. Y así le fue. Espero que a estas alturas usted ya tenga por lo menos la sospecha de que estas actitudes negacionistas no son una excepción en el comportamiento de los científicos, o más aún, una excepción en el comportamiento humano en general, pues estos comportamientos acompañan a la especie del Homo sapiens desde siempre. Ante lo planteado,
considero que no es suficiente presentar solamente la investigación y publicación científica de Luc Montagnier, pues no abarca la multidimensionalidad que tienen los hechos. Pues, si bien esta modalidad científica oficial, que es la que se declama en ciencias, que debe ser la presentación de un avance científico en forma solamente objetiva, en la práctica uno observa que los actos humanos involucran múltiples aristas u otros aspectos, y en este tema de la memoria del agua hay un aspecto que es obviamente físico, pero también es biológico, también es bioquímico, también es biofísico, pero a la vez hay que considerar aspectos económicos, médicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, etc., donde se refugian sentimientos humanos, como los de codicia, de ambición, de poder, de prejuicios y hasta de venganza, y que todos estos están también allí. Por todo ello, eso de creerse de que la ciencia es solo ciencia y en su supuesta objetividad no tiene ningún tipo de contaminación de otros aspectos como los planteados, es engañarse ingenuamente. Y ese es el caso de la memoria del agua. ¿Por qué encarar un tema con tantos enfoques?, se preguntará alguno. Pues la respuesta es que la naturaleza es así de compleja, y pretender simplificarla es lo que la ciencia ha hecho, entrando en un reduccionismo ingenuo que, en vez de acercarnos a la verdad, nos ha alejado cada vez más de ella. Y si desconfía en lo que le estoy diciendo, lo cual tiene todo el derecho de hacerlo, solo le digo que mire el mundo que tiene alrededor, y ante la inmensidad de los problemas generados por esta cultura, que actualmente está entrando en eso que se llama el transhumanismo, y pregúntese para qué diablos nos ha servido toda esta ciencia tal como la hemos desarrollado. ¿Dónde están todas las sacrosantas soluciones que la ciencia ha venido prometiendo en estos últimos 100 años? Eso de no más pobreza, no más desigualdad, no más enfermedades, etcétera, etcétera. Para comprender esta temática de la memoria del agua y cualquier otra, y pese a que en ciencias, curiosamente, se tiende a no tratar aspectos que no serían los científicos o académicos, lo cual, según mi postura, es engañar a las personas, pues el quehacer humano siempre involucra múltiples causas, aparte de las científicas, tales como la subjetividad humana, por ejemplo, algo que es omnipresente, es decir, no podemos prescindir de la subjetividad nunca, pues siempre el que observa es un humano que describe a partir de su forma de observar, de su formación previa, de sus creencias, etcétera, etcétera. O también tener en cuenta las ambiciones humanas, que siempre están presentes en alguna medida, o aspectos políticos que siempre también están presentes, y por más que nos empeñemos en creernos que una observación es objetiva al 100%, debemos darnos cuenta de que ello es solo una subjetividad más, o una creencia, o lisa y llanamente un autoengaño. Así es que, ante todo lo dicho, presentaré este tema de la memoria del agua no solo en sus aspectos científicos, académicos, lógicos y racionales, sino también, y aunque sea mínimamente, en sus aspectos humanos, subjetivos y por ende más reales. O por lo menos es una visión más real que la fantasía que nos pretende presentar la ciencia, supuestamente impoluta, pero que a poco que se mire más detenidamente, de impoluta no tiene nada.
El supuesto 100% de racionalidad y exactitud no es cierto. Solo es una aproximación a la verdad y me inclino a creer que siempre lo será, pues si llegaríamos a la verdad absoluta, seríamos Dios, o el Creador, o el Todo, y eso por lo menos lo veo por ahora bastante lejano aún. Concretamente, la memoria del agua se relaciona inseparablemente con la homeopatía, por lo que nos referiremos primeramente a Samuel Hahnemann, conocido fundador de la homeopatía, y por razones de tiempo obviaremos a muchos otros investigadores que han aportado en el mismo sentido. Luego, y ya mucho más cerca en el tiempo, nos referiremos en un segundo lugar a Jacques Benveniste, científico que fuera defenestrado por el establishment, y luego desembocaremos en Luc Montagnier y su investigación que innegablemente demuestra que el agua tiene memoria. Entonces, hablaremos primeramente de Hahnemann y la homeopatía. Samuel Hahnemann fue un médico alemán nacido en 1755 y fallecido en 1843. Él desarrolló lo que se denomina la homeopatía, adoptando como principio curativo de la homeopatía lo establecido por Hipócrates, que vivió 400 años antes de Cristo y cuyo principio reza: similia similibus curantur, que vendría a decir que lo similar cura lo similar, o también llamado principio de similitud o principio de semejanza. Y como ya paso a explicar, Hahnemann expuso sus ideas, investigaciones y prácticas en diversas y numerosas obras, entre las que destaca claramente Órganon de la Medicina, publicado en 1810. Volviendo a lo que sería el primer principio de la homeopatía, que dice similia similibus curantur, lo similar cura lo similar, el criterio es el siguiente: si una persona sana ingiere una sustancia que puede ser de origen mineral, vegetal o animal, y esa sustancia le produce síntomas de una enfermedad, cuando una persona está enferma, tiene los mismos síntomas, la ingestión de esa misma sustancia hará que los síntomas reviertan y la persona recupere la salud. Dicho de otra manera, si una sustancia te pone enfermo estando sano, la misma sustancia te pondrá sano cuando estés enfermo. Hahnemann experimentó estas teorías en sí mismo, ingiriendo diversas sustancias, a veces sumamente tóxicas, pero ello le permitió comprobar que lo propuesto por Paracelso 2400 años antes era verdad. Luego Hahnemann descubrió lo que sería el segundo principio de la homeopatía, que establece lo siguiente: todo medicamento produce sobre el hombre sano dos efectos opuestos, según que sea prescripto en pequeñas o en grandes dosis, constatando que las grandes dosis provocaban una agravación de los síntomas o directamente la toxicidad de la misma, siendo en cambio las pequeñas dosis las que desencadenan la curación. Y aquí es donde entra en esta historia el tema del agua, pues Hahnemann, que ya era un experto en la preparación de medicamentos, comienza a realizar lo que se denominan las disoluciones de las sustancias curativas en agua, donde la dilución en agua es tan grande que la dosis de la sustancia es tan pequeña que hoy en día se llaman dosis infinitesimales, es decir, infinitamente pequeñas. Pues Hahnemann comprobó que mientras más infinitesimal es la dosis, más potente y efectiva es la curación. Para dar un ejemplo
de la preparación de un remedio homeopático, tenemos que se toma 1 centímetro cúbico de la sustancia en cuestión y luego se agregan 9 centímetros cúbicos de agua, totalizando así 10 centímetros cúbicos. Luego, ya de ese preparado, se vuelve a tomar 1 centímetro cúbico de esa dilución y se agrega nuevamente 9 centímetros cúbicos de agua, diluyendo otra vez la sustancia del preparado. Y así sucesivamente, pudiendo repetirse esta operación, por ejemplo, 6 veces, 10 veces, 100 veces, 200 veces o más. Y recuérdese que mientras más diluciones se hacen, más potente es el efecto terapéutico, aunque hay que aclarar que según la sustancia y también el caso particular del enfermo, será más adecuada un cierto número de diluciones. Ahora bien, lo que Hahnemann también descubrió, algo que es clave en la elaboración de un preparado homeopático, que considero importantísimo y que consiste en lo que se llama la dinamización del preparado homeopático. La dinamización, o también llamada sucusión, consiste en que luego de cada dilución hay que sacudir enérgicamente el preparado, lo cual hoy en día se realiza mediante máquinas que efectúan dichas sacudidas, pero en los tiempos de Hahnemann se dice que, como él debía trasladar a caballo los preparados homeopáticos a la casa del enfermo, observó que mientras más sacudidas habían sufrido esos remedios homeopáticos, más efectivos eran sus efectos. Y en esto de la dinamización o sucusión de una sustancia disuelta en agua, es donde también Luc Montagnier centra su investigación, pues mirando lo que pasa a la estructura del agua a nivel molecular, es donde concluye que son las ondas electromagnéticas de la sustancia en cuestión las que ante esas sacudidas se graban mejor en la estructura molecular del agua, que por así decir atrapa esas ondas electromagnéticas, las graba, las retiene, y que eso es lo que nos permite afirmar que el agua tiene memoria. Memoria de la información que tienen esas ondas electromagnéticas que está emitiendo esa sustancia. Pues todo el universo está vibrando y emitiendo cada sustancia su particular huella, que sería como una huella digital y que es única para cada sustancia. Por ello es que en un preparado homeopático, luego de 30 diluciones sucesivas más o menos, ya es muy probable que no quede ni una sola molécula de la sustancia diluida en agua. Pero aunque esa es el principal fundamento en el que se basan los que niegan la efectividad de la homeopatía, lo que no entienden es que lo que queda en el agua no son otra cosa que las ondas electromagnéticas de la sustancia. Es decir, nada de materia, sino ondas electromagnéticas. Es decir, algo que, como digo, no es materia, sino energía, en todo caso. Energía e información de esas ondas electromagnéticas que, como digo, llevan la información que es particular de esa sustancia. Y el agua graba esa información y se la pasa a las células de la persona enferma. Y recuerdo que las células sí que reconocen o leen esta información, pues estas ondas electromagnéticas están a una escala o tamaño, o también la intensidad, que es la que las células pueden, como digo, leer e interpretar. Ahora bien, y continuando con esta apretada síntesis de la historia de Hahnemann, como pasa siempre ante el éxito terapéutico
de su método curativo y la publicación de sus ideas, Hahnemann fue ferozmente perseguido y en varios países como Austria, Hungría y Prusia de la época, la homeopatía fue prohibida. Todo esto hizo que Hahnemann se retirara a París, donde la homeopatía era aceptada sin problemas y donde pudo establecerse y realizar algunas curaciones espectaculares, permaneciendo allí hasta su muerte en 1843. Pero continuemos y avancemos en el tiempo. Luego de Hahnemann, la homeopatía fue expandiéndose a prácticamente todo el mundo, aceptándose en muchos países, reglamentándose, etc. Pero a la vez siempre ha sido resistida o directamente prohibida y perseguida. Ante esto último, una sola reflexión. Si un preparado homeopático, como los negacionistas de la homeopatía afirman, tiene solo agua y solamente agua, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la contraindicación? Algunos dirán, es que le estás dando falsas esperanzas al paciente. A lo que yo le preguntaría, ¿y desde cuándo la esperanza es falsa? La esperanza es solo eso, esperanza, y jamás será falsa si la persona la siente realmente como esperanza. Comprendo que hay personas que por falta de especialización no entienden de estas cosas. También comprendo que hay personas que debido a su formación o deformación en ciencias, que solo mira lo material y desconocen sobre causas y efectos que no son materiales. En estos dos casos puedo aceptar a que se opongan a la homeopatía y a esto de la memoria del agua también. Pero hay otro grupo de personas que pese a que entienden perfectamente estos conocimientos y no obstante ardientemente se oponen a la homeopatía y a la memoria del agua. Y aquí sí, si uno mira detrás de esas personas que se desgarran las vestiduras por el supuesto peligro de tomar agua, da para sospechar que no será que hay otros intereses. Como por ejemplo, mantener una industria farmacéutica que lucra alevosamente con la enfermedad y el sufrimiento de las personas y que, encima, como dicen los prospectos de esos medicamentos, que obviamente no son agua solamente, hay una cantidad de efectos secundarios que en este caso sí que son nocivos, que son tóxicos y contraindicados. Y por último, ¿qué dicen estas personas de los millones y millones de enfermos que se han curado con homeopatía? Es que es el efecto placebo, te dirán. A lo que personalmente les propondría que llamemos a la homeopatía efecto placebo y listo. Si ellos los dejan más tranquilos, ¿no? Si no, ¿cómo me explican el efecto placebo en curaciones veterinarias? Pero el hecho es que las curaciones han ocurrido, ocurren, así que sigamos investigando para entender este fenómeno antes de combatirlo. ¿No les parece? Así que continuemos. Llegados los años 80, donde el prestigioso científico francés Jacques Benveniste, que ya en esos tiempos sonaba como candidato al premio Nobel por sus investigaciones en inmunología, pero precisamente esas investigaciones en inmunología, y sin él proponérselo, lo llevaron a comprobar la memoria del agua. Todo ocurrió al realizar experimentos de dilución sobre degranulación de basófilos disparadas por anticuerpos de inmunoglobulina E, aunque no importa a los efectos de este video la parte técnica, sino solo decir que Benveniste, sin estar buscando nada que tenga que ver ni con la homeopatía ni con las propiedades del agua,
al hacer diluciones de anticuerpos de inmunoglobulina E en agua, termina comprobando la base científica de la homeopatía, que es que el agua tiene memoria. Ello se publicó por Jacques Benveniste y 12 científicos más en la revista Nature en el año 1988, y el controvertido artículo fue firmado conjuntamente por 4 laboratorios situados en Canadá, Italia, Israel y Francia. Luego esto de 4 años de investigación conjunta, donde se replicaron las experiencias de forma independiente en cada laboratorio de estos citados y se obtuvieron los mismos resultados. Es decir, así de minucioso y científico fue el trabajo realizado. Ante esta publicación, como podrán imaginarse, el establishment científico hegemónico se lanzó, como decimos comúnmente, a la yugular de Jacques Benveniste y literalmente lo destrozaron. No obstante ello, en los años 90, Benveniste también afirmó que esa memoria del agua podía ser digitalizada, es decir, introducida en una computadora y luego transmitida a otra computadora en cualquier lugar del mundo, como quien envía un mail, y una vez recibido el archivo por la nueva computadora, se podía sacar esa información y reintroducirla en otra muestra de agua, de forma que esta nueva agua contendría las mismas cualidades de la primera muestra. Por falta de tiempo no puedo aquí explayarme más sobre el llamado caso Benveniste, por lo que les voy a dejar en la descripción del video un link con muy buena información sobre Jacques Benveniste, y vaya mi respeto y admiración por este científico con mayúscula. Solo contarles el epílogo de esta salvaje historia. Benveniste ya no fue más candidato al premio Nobel, perdió todo aporte económico para sus investigaciones y pasó de trabajar en los laboratorios estatales del INSERM, que es el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia, donde Benveniste tenía a su disposición 1.500 metros cuadrados de laboratorios totalmente equipados y un nutrido personal, a tener que investigar en forma independiente en una casita prefabricada de apenas 100 metros cuadrados y una casilla rodante usada como almacén. Resumiendo, Benveniste fue sepultado científicamente y en unos pocos años, y debido a la feroz persecución y denigrante castigo, fue sepultado físicamente también. Señores, por si no lo han notado, así son las reglas del juego en ciencias. Y de revertir este estado de cosas depende en gran medida el futuro de la civilización humana. Escuche con atención lo que le diré. Si usted observa con la debida atención, comprobará que los postulados sostenidos por la ciencia oficial son lo que se aplican a todas las personas del planeta prácticamente, y que los ejecutores, que son las autoridades locales de cada país, solo obedecen al pie de la letra esos postulados sin cuestionarse si son valederos o no. Piénselo. Más adelante expondré brevemente la investigación y publicación científica realizada por Luc Montagnier respecto a la memoria del agua. Las animaciones e ilustraciones que presentaré son extraídas del documental de Luc Montagnier, documental presentado en el año 2014. Y como observo que en YouTube hay versiones en francés o en inglés, subiré en mi canal una versión subtitulada en español. Recomiendo especialmente que visualice este video, pues allí está claramente explicado el tema. Y mi aporte no pretende ser otro que dar a conocer la existencia de este conocimiento, de este video,
y de la publicación de Luc Montagnier, porque todo es autoría de este señor, que estaría confirmando, lo digo una vez más, científicamente la memoria del agua, y esto pese a quien pese. Montagnier fue amigo de Jacques Benveniste y trabajaron un tiempo en forma conjunta sobre este tema, por lo que Montagnier sabía de primera mano lo que se le venía a partir de esta publicación, por lo que él ha tenido la precaución de publicitar su trabajo científico y el video correspondiente, pero sin entrar en la manipulación que se realizó con Jacques Benveniste. Como él mismo lo dice, él ya tiene la fama de haber recibido un premio Nobel y tiene más de 80 años, por lo que poco margen le quedaría al establishment científico hegemónico para hacerle daño. También ha tenido la grandeza de que, pese a haber sido el descubridor del VIH, el virus que provoca el SIDA, no ha tenido reparos en declarar en cámara, es decir, públicamente, que está totalmente en contra de la falacia, del engaño que ha montado alrededor del SIDA. Como digo, ha montado el llamado CDC o Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a la publicación científica de Luc Montagnier mientras estamos viendo en las imágenes las páginas de dicha publicación científica que, como es de rigor en ciencias, por convención, está escrita en inglés. También les comento que esta publicación es muy fácil de localizar en internet y también de traducirla si fuera de su interés. Por ser premio Nobel por el descubrimiento del HIV o el virus de inmunodeficiencia humana, se sabe que Montagnier ha trabajado desde hace más de 40 años con el virus del SIDA. Y fue él quien detectó ondas electromagnéticas en el plasma sanguíneo de pacientes con SIDA. Recordando que el plasma sanguíneo es ese líquido amarillento en el que están sumergidos los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, sales, glucosa, etc. Pero ese plasma es por sobre todo 90% agua, es decir, esa sustancia de la que estamos hablando en este video. A continuación, presento a ustedes la explicación en base, como dije, a animaciones del video documental de Luc Montagnier. Bien, entrando en la descripción de la investigación de Luc Montagnier. Él trabaja a partir de ADN humano, de un enfermo por el virus del SIDA. Y antes que nada decir que el ADN es una molécula que es única, particular en cada especie, o sea, en cada especie de organismo diferente, ya sea un hongo, ya sea un ser humano, ya sea una bacteria, siempre tendrá su ADN absolutamente, digamos, particular o diferente. Incluso cada individuo, ya sean seres humanos, cada individuo tiene un ADN que le es absolutamente particular a él. ¿Por qué? Porque cada uno de estas líneas o de estos escalones de esta especie de escalera caracol es la combinación de dos nucleótidos y el orden en que van formando esos, digamos, son 4 nucleótidos que se asocian de 2 en 2. Adenina con timina y guanina con citosina. Cada uno forma un escalón que, como vemos acá, será, digamos, amarillo y rojo o será azul y verde. Ahora, la secuencia, el orden de estos escalones es particular de cada individuo, sea de la especie que se sea. Si bien los bloques, o sea, los nucleótidos que forman de a 2 estos escalones, son formados por 4, por así decir, ladrillitos que lo constituyen,
El orden que van tomando a lo largo del ADN es completamente distinto en cada especie e incluso en cada individuo. Bien, lo que va a hacer Loc Montagnier a continuación es diluir ese ADN tal o como se hace en homeopatía. Es decir, él tiene ADN que ya está en suero o en agua, toma 1 centímetro cúbico de esa solución de ADN de un enfermo, de un paciente enfermo con SIDA, y lo pone, como ustedes ven ahí, 1 centímetro cúbico en una probeta. A continuación se agregan a esa probeta 9 centímetros cúbicos de agua. De esta manera el ADN, que estaba bien concentrado, ya empieza a quedar en esa solución menos concentrado. Ese paso se repite, como ustedes ven. Se toma una nueva probeta, se saca 1 centímetro cúbico de la probeta anterior y se agregan nuevamente 9 centímetros cúbicos de agua. Y así sucesivamente varias diluciones hasta llegar aproximadamente a 9-10 diluciones. Fíjense cómo, de alguna manera en la ilustración, se va aclarando en la ilustración el agua, representando de que cada vez queda menos ADN en ese agua, pero no obstante, como veremos, se puede registrar. Si llegáramos a la dilución número 24, sería equivalente a poner 1 centímetro cúbico de ese ADN en el océano Atlántico. Así de inmensas son las diluciones en homeopatía, o en este caso, donde ya no queda prácticamente nada de ADN en esa solución. Hecha esa dilución, Montagnier observa que más o menos aproximadamente a partir de la 9ª dilución ya se empieza a registrar mejor y más claro esas ondas electromagnéticas que han quedado grabadas en el agua. Ya prácticamente queda muy poco, nada de ADN, pero sí se empieza a registrar que en el agua hay ondas, y si esas ondas electromagnéticas las hacemos registrar por un sensor que esté conectado a una computadora, imagine usted que esto sería una especie de, para decirlo con una analogía, un micrófono que capta esas ondas, esa vibración, y la manda a una computadora. En esa computadora, o antes de la computadora, hay un aparatito que es el que recibe esas ondas y las amplifica y las envía a la computadora, la cual tiene un software que en el lenguaje de las computadoras, que es de ceros y unos, pero este software lo que hace es que la computadora mande a la pantalla un gráfico, como se ve aquí, un gráfico donde aparecen los distintos tipos de ondas y donde el profesor Montagnier ha registrado que acá serían este tipo de ondas, las que están aquí en azul, las que corresponden a las ondas electromagnéticas del ADN que han quedado grabadas en esa agua diluida. Es así entonces que en el agua queda grabada la información del ADN y que puede ser de esta manera registrado. Fíjense que serían solamente ondas y ya no el aspecto físico del ADN. Bueno, y ahora la parte más interesante, más apasionante de la experiencia de Loc Montagnier. Ya tenemos en una probeta el agua con la información de ese ADN que ha estado en contacto con ese agua, con las diluciones suficientes y necesarias para que se pueda registrar esas ondas electromagnéticas, y es ahí que estas ondas, como lo veíamos previamente, mediante un sensor, pueden ser registradas en una computadora. Bien, como se ve acá,
Luc Montagnier hace esta experiencia en Francia, donde, como digo, esas ondas electromagnéticas grabadas en el agua son incorporadas a la computadora, y ahora esa computadora, que lo vuelve un archivo, como podría ser un archivo de sonido, por ejemplo, vuelve un archivo en su interior a esas ondas electromagnéticas, y mediante una conexión a internet puede enviar ese archivo desde Francia vía internet a una computadora en Italia, donde esa computadora recibirá ese archivo, recibe ese archivo, y si se reproduce en esa u otra computadora en Italia ese archivo, y como se grafica acá, ese archivo se hace pasar, esto sería la ilustración de lo que sería una bobina, ¿sí? Que esa bobina vuelve a pasar de el código de la computadora, que son ceros y unos, lo vuelve a pasar a impulsos electromagnéticos, o sea que la computadora de Italia, mediante, como digo, esta bobina, hace que se produzcan de nuevo ondas electromagnéticas reales, ya no digitales, y si ustedes se fijan, aquí adentro de esta bobina hay de nuevo una probeta con agua. Y por lo tanto, el agua de esta probeta de Italia se cargará con la misma información que el agua que se grabó con ADN en Francia. Sé que parece de ciencia ficción, pero esto es la experiencia de Luc Montagnier. Como decía, ya en Italia, el archivo en una computadora es la misma que la recibió vía internet, o si no, puedo bajar a un pendrive ese archivo, como cualquier archivo de audio, y lo puedo pasar a otra computadora, y en esa u otra computadora, como digo, amplificamos nuevamente esa señal y la hacemos pasar por una bobina o solenoide, que en su interior tiene una probeta donde hay agua, y que esa agua se cargará con la misma información que la que partió del agua de Francia. Bien, entonces ya tenemos que se ha hecho la transmisión, que se hizo desde Francia y la enviaron a Italia, donde se le recibe en la Universidad de Benevento, en Italia, donde una vez impregnada el agua con la información recibida de Francia, todo esto se realiza en el prestigioso Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Benevento. Entonces, es allí, luego de haber hecho todo esto, realizan lo siguiente. Se coloca en esa probeta donde hay agua que ya ha sido impregnada con la información, se colocan nucleótidos, es decir, esos ladrillos que son los que forman el ADN, pero en este caso se están poniendo nucleótidos completamente separados, es decir, serían como si tiráramos unos ladrillos ahí, pero que no tienen ningún orden. Esos nucleótidos caen, digamos por así decir, al fondo de la probeta, y si agregamos una enzima, que sería una polimerasa, algo que sirve para ensamblar los nucleótidos, y le ponemos un trocito de ADN pequeñísimo, ya la enzima empieza a trabajar y los nucleótidos, es decir, esos ladrillitos, empiezan a tomar la forma de ADN. Ahora, ¿de qué ADN? ¿De dónde saca, digamos, la enzima la información para volver a organizar todos esos nucleótidos? Bien, es lo que venimos diciendo. Esa información la saca del agua, que ha sido impregnada con esas ondas, con esas frecuencias, con esa información, y es así que nucleótidos, que son solamente como ladrillos tirados al azar, más una enzima que es la que los ensambla, se produce ese ensamblaje gracias a la memoria de esa información que está en el agua. Y así tenemos un ADN que es igual al que se transfirió desde Francia a Italia. Bien, y ahora una vez realizado esto en Italia, se puede comparar
el ADN reconstituido en Italia con el ADN de Francia. Aquí lo que se hace, se controla toda esta secuencia de nucleótidos, constatándose que hasta el 98% de lo reconstituido en Italia corresponde a lo que llegó de Francia. Y aclaro de que son millones y millones todas estas secuencias de nucleótidos, ¿no?, que coinciden. Y hablar de una coincidencia del 98% es una coincidencia enorme. Y aquí tenemos, está graficado cómo las moléculas de agua, que están graficadas ahí, se asocian para recibir esas ondas electromagnéticas que emite el ADN o el agua que tiene esa memoria, y de esa manera, fíjense ustedes cómo las moléculas de agua forman una especie de lo que se llama un dominio coherente para registrar esa información. De alguna manera, y para decirlo mal, pero para que se entienda, el agua entrelaza sus moléculas formando una especie de corral o de corralito para así retener esa información, que son ondas electromagnéticas que llevan información. Bueno, y ahora ya vamos a las derivaciones que empieza a tener toda esta investigación, porque nos dice Luc Montagnier que así como con la información en el agua se puede reconstruir el ADN, porque el ADN ha sido puesto en contacto con el agua, tendría como posibilidad de que si en el agua en vez de ADN se coloca una molécula de otra sustancia, por ejemplo una sustancia curativa, algún medicamento, el agua también podría registrar las ondas electromagnéticas de ese medicamento y de la misma forma que hemos visto, poder hacer, por ejemplo, la transferencia de un lugar a otro del mundo y enviar esa información vía internet hasta el lugar donde haya una persona que necesite de ese medicamento. Estas serían las enormes implicancias que tendría en salud, por ejemplo, este medicamento, y sobre lo cual Luc Montagnier está trabajando. Bien, espero haberme hecho entender. Sé de mis defectos en la comunicación, a lo que se le suma la complejidad de la misma en este tema, tal cual la realizó Luc Montagnier desde Francia y vía internet mandando un archivo desde París a la Universidad de Benevento en Italia, donde a partir de la memoria del agua y de esa digitalización de la memoria del agua pudieron reconstruir el ADN que se grabó en Francia. Y esto ya no es ficción, sino que se realizó real y materialmente. Y no solo una vez, sino muchas veces. Y solo decir que, por ser un procedimiento que recién se ha descubierto, la coincidencia del ADN de Francia con el ADN reconstruido en Italia fue exactamente igual en un 98%, y que conste que el ADN consta de millones de nucleótidos, es decir, de esos ladrillos, y que el 2% que no fue igual podría deberse a defectos del procedimiento técnico, que reitero, son solo 2 computadoras ordinarias, 2 amplificadores de señales electromagnéticas, una conexión a internet, como la suya o la mía, más un par de bobinas o solenoides, que como dije, son un par de trozos de alambre de cobre enrollados. Y esa es toda la tecnología empleada. Así que, con semejante porcentaje de exactitud en la reconstrucción del ADN, negar la memoria del agua por parte de personas instruidas en esto constituye, según mi opinión, un acto de cinismo difícilmente superable. Y un último aspecto en relación a la memoria del agua, que directamente daría para otro video, y que es el de la relación entre la memoria del agua y el origen de la vida. Pues, a poco que se piense,
se observará que para que exista la vida solo hace falta que haya ciertas moléculas, es decir, materia, y cierta energía e información, y esto último lo aporta el agua. Con esta idea en mente, no es descabellado hipotetizar que si cae del espacio exterior un meteorito que contiene en su interior agua, que traiga esa información, al rodearse el agua de ciertas moléculas aquí en la Tierra, ya tendríamos los componentes para que se origine la vida. Si esto fuera así, sería el descubrimiento más grande de la historia. Y bueno, me despido como siempre, sugiriéndoles, busquen paz, busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta la próxima.